muy simplificado para entender el contexto. Rusia este año gana diariamente de 500 a 600 millones de euros por la exportación de todos los combustibles fósiles. Aproximadamente de 200 a 250 millones de esa suma provienen de la venta de petróleo crudo, del cual el 80% va a dos países, China e India, y un poco más se lo quedan la Unión Europea y Turquía. El porcentaje está en su pantalla. La venta de productos petrolíferos como diésel y fuel oil representa alrededor de otros 200 millones diarios, pero aquí los principales compradores son Turquía, que se lleva el 26% del volumen total de exportaciones de Rusia, China con el 13% y Brasil con otro 12%. Así que, si el objetivo es limitar los ingresos del presupuesto ruso, es importante recordar que la exportación de productos petrolíferos le aporta a Rusia casi tanto como la exportación de petróleo crudo. ¿Pero existe alguna posibilidad de al menos reducir un poco estos dos flujos que alimentan la máquina militar rusa? Desde hace poco, al menos hay esperanza en eso. Y todo gracias a la política inteligente de esta admirable mujer, Ursula von der Leyen. Permítanme explicar. Planteamos una cuestión importante sobre el apoyo de China a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esto tiene un impacto directo y peligroso en la seguridad de Europa. Y juntas expresamos la esperanza de que China responda a nuestra preocupación y utilice su influencia para obligar a Rusia a aceptar un alto al fuego, sentarse a la mesa de negociaciones, iniciar conversaciones de paz y poner fin al derramamiento de sangre. La forma en que China continúe interactuando con Putin será un factor determinante en nuestras futuras relaciones. Para que lo entiendan, esta declaración la hizo Ursula von der Leyen al margen de la cumbre Unión Europea-China que se celebró en Pekín. Originalmente, el evento duraría 2 días, pero lo redujeron a uno solo, porque la postura firme de la Unión Europea no le dejó a China la oportunidad de realizar, si me permiten, un giro en el tablero geopolítico de ajedrez. Y de hecho, había todas las condiciones para ello. Como saben, al llegar a la Casa Blanca, Donald Trump primero cuestionó el compromiso de Estados Unidos con los principios de la OTAN y luego desató una guerra comercial con la Unión Europea. China vio en esto una oportunidad para atraer a Europa a su lado, con beneficios aparentemente obvios. Pekín podría ofrecer a la Unión Europea garantías de seguridad, conteniendo a Putin para evitar un ataque y disposición para un diálogo más pragmático sobre comercio. Xi Jinping ofreció a los demócratas europeos seguridad y comercio beneficioso a cambio de cambiar las prioridades de política exterior. Parecería que los europeos consentidos podrían aceptar tal compromiso para mantener su estilo de vida habitual, pero no fue así. La cumbre Unión Europea-China fracasa por completo. La señora von der Leyen articula claramente que Pekín, antes de discutir las relaciones comerciales con la Unión Europea, debe sentar a Putin en la mesa de negociaciones. Pero eso no es todo. Hoy hablamos sobre el comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Juntos representamos las 2 economías más grandes del mundo. Si miramos los volúmenes de comercio, este es el flujo comercial más grande del planeta, sumando $1.7 billón entre nosotros. Tan solo 3 días después de la cumbre Unión Europea, China, Ursula von der Leyen y Donald Trump anunciaron un nuevo acuerdo comercial. Las partes acordaron aranceles del 15% para la mayoría de los productos europeos. El acuerdo industrial también incluye importantes compromisos de inversión. Las empresas europeas deben adquirir fuentes energéticas estadounidenses por $750 mil millones en 3 años e invertir $600 mil millones adicionales en Estados Unidos, aunque lo segundo está en duda. Estas condiciones son un golpe económico para Europa, pero dadas las circunstancias, la señora von der Leyen sacó el máximo provecho posible. Sin embargo, no veo este acuerdo desde la perspectiva de los intereses comerciales europeos. Aquí lo más importante es que Washington y Bruselas acercaron sus posiciones, lo que influye directamente en las decisiones de Trump respecto a Rusia. Recuerden, les pedí en este video que agradecieran a los pilotos israelíes. Si un par de semanas después de una exitosa operación contra Irán, el viejo Donnie se vuelve más duro con respecto a Putin. Así fue. Muchas gracias a la Fuerza Aérea de Israel. La reducción del ultimátum a 12 días para el dictador del Kremlin por parte del 47º presidente de Estados Unidos es mérito de la señora Úrsula. Así que Dankeschön. Porque, por supuesto, el cambio actual de postura de Trump es el resultado de largas discusiones y persuasiones por parte de los líderes europeos y de la firmeza de la presidenta de la Comisión Europea, quien no aceptó un acuerdo fácil, pero desventajoso con el país del centro. Y ahora la pregunta es, ¿qué sigue? El nuevo plazo, a partir de hoy, será de 10 a 12 días.
No hay razón para esperar 50 días. Quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. Por supuesto, creo que entiendes que el cambio de retórica de Trump no es solo el resultado de sermones moralistas de las capitales demócratas sobre la heroica lucha de la víctima contra el agresor cruel. Después de todo, Donald piensa en categorías un poco diferentes, siempre verdes, y aquí Europa pudo ofrecerle al desarrollador neoyorquino un buen trato. Según el acuerdo comercial, la Unión Europea se compromete a comprarle a Estados Unidos energéticos por $750.000 millones en 3 años, es decir, $250.000 millones anuales. Pero ¿cómo lograr esto si la Unión Europea en 2024 gastó $375.000 millones en energéticos? La participación de Estados Unidos en el suministro de gas natural licuado es del 45%, generándole a Washington aproximadamente $54.000 millones. Pero la mayoría del crudo y derivados del petróleo más costosos que el gas, la Unión Europea los obtiene de otros países: Noruega, Argelia, Arabia Saudita, Libia. Estos suministros frecuentemente se realizan mediante futuros ya firmados. Es decir, para comprar recursos energéticos de Estados Unidos por $250.000 millones al año, se tendrían que rechazar casi todas las otras fuentes, lo cual es imposible. ¿Bruselas engañó a Trump? Más bien se nota un cálculo frío. Ahora, cuando Europa no logre aumentar las compras de recursos energéticos estadounidenses, van a señalar con el dedo a personas como Orbán y Fico, a los líderes que siguen comprando petróleo ruso. Porque sí, cuando al principio vimos la gráfica de compra de crudo por parte de la Unión Europea, había que tener en cuenta esta columna. Eso es principalmente la importación de oro negro a países como Hungría y Eslovaquia. Según Orbán, Trump, candidato presidencial republicano, no apoyará a Ucrania y así planea terminar la guerra. Según Orbán, sin el apoyo financiero de Estados Unidos, los europeos no podrán costear la guerra entre Ucrania y Rusia por su cuenta. Aquí debería haber un chiste sobre una prostituta vieja que por su edad no puede atender a 2 clientes al mismo tiempo, pero mientras haya guerra, trato de abstenerme de hacer bromas en los videos. Es decir, la Unión Europea hace todo lo posible para interesar a Trump en sacar los energéticos rusos de su mercado, y al mismo tiempo resolver, por así decirlo, sus problemas internos creados por 2 líderes prorrusos. Por supuesto, los 8.000 millones de euros que Eslovaquia y Hungría gastan en la compra de energéticos en Rusia no permitirán cumplir las promesas que Bruselas le hizo a Trump. Pero eso no es todo. Al principio del video hablamos de que el principal comprador de productos petroleros rusos no es China, sino Turquía. Pero claro, este es un esquema común para evadir las sanciones, porque en realidad los productos petroleros en los puertos turcos simplemente se vuelven a registrar a nombre de empresas de Ankara y luego se envían a Europa. También buscan excluirlos del mercado de la Unión Europea, realizando investigaciones exhaustivas contra este fraude multimillonario. ¿Por qué Bruselas prefiere comprar hidrocarburos más caros de Estados Unidos en lugar de los rusos, que son más baratos, aunque en los papeles figuren como turcos? Esa es una perspectiva distorsionada. Algunos perciben las relaciones entre países como relaciones entre personas físicas, pero eso es fundamentalmente incorrecto. Ursula von der Leyen no compra personalmente productos petrolíferos a Ankara, sino las empresas europeas. No se les puede sancionar si toda su documentación está en regla. Pero Bruselas realmente está decidido a romper los lazos económicos con Rusia, como lo demuestra el rechazo total al gas por gasoducto y la enorme reducción en la compra de oro negro. Pero las lagunas burocráticas a veces impiden erradicar completamente este tipo de importación gris. Para eso se necesita artillería pesada en forma de Trump, quien aún no ha conseguido un acuerdo comercial con Erdogan. Y es muy probable que los líderes europeos logren convencer a Donald de presionar al sultán turco y obligarlo a abandonar el esquema de reexportación de productos petroleros rusos. Esto beneficiará a Estados Unidos, ya que permitirá a la Unión Europea aumentar la compra de energéticos estadounidenses. Pero, ¿los europeos realmente hacen esto para ayudar a Ucrania, que sufre tanto? Bueno, creo que entre mi audiencia no hay muchas personas ingenuas. No, los europeos quieren ayudarse a sí mismos, porque realmente sienten el peligro de Rusia. Lo mencionamos en el video previo. Comprendo que algunos de ustedes vieron mis argumentos como alarmistas, sugiriendo que Putin no atacaría a la OTAN y que ni siquiera puede tomar Donetsk. Pero caray, una vez más, no soy yo quien habla de la amenaza a la parte europea de la alianza por parte de la Federación Rusa, sino los servicios de inteligencia europeos. La nueva estrategia de seguridad de Francia afirma que la amenaza de una guerra abierta con Rusia en el centro de Europa para 2030 se ha convertido en el escenario principal.
No cesan los ciberataques rusos contra Europa, los sabotajes en empresas de defensa, los sabotajes en el mar Báltico y ya sobre Lituania están volando drones de reconocimiento rusos. La revista Bild cita al general Alexus Grinkevich, comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa. Según el general, la Unión Europea y Estados Unidos solo tienen 18 meses para prepararse para un conflicto militar global con China y Rusia. Vladimir Putin y Xi Jinping lanzarán un ataque coordinado y paralelo. ¿Simplemente no quiero que tomen este y mis videos anteriores como un intento de asustar a alguien? No, Europa ya está asustada sin mí, y sus intentos de persuadir a Trump para que tome medidas más decisivas contra Rusia no se deben a que les duela tanto el corazón por los ucranianos, ni a que estén tratando de ayudarlos con todas sus fuerzas. No, ellos quieren ayudarse a sí mismos y hacen bien. La imposición de sanciones de la Unión Europea contra la refinería india en Gujarat con propietarios rusos forma parte de la estrategia antes mencionada. Y Trump tampoco tardó mucho en reaccionar, imponiendo aranceles contra la India, incluso por la compra de petróleo ruso. Pero esto ya es algo serio, porque les recuerdo, el 38% de todo el petróleo crudo que exporta Rusia va a la India. Pero lo principal, como saben, el ministro de Energía de ese país aseguró de antemano que están listos para rechazar los suministros de oro negro de la Federación Rusa. Y por supuesto, esto fue una jugada obvia para Trump en vísperas del acuerdo comercial entre Washington y Nueva Delhi, que a su vez responderá a los intereses de Europa y sus ciudadanos. Aunque no todos los europeos se percatan de esto, pues no todos lo comprenden. ¿Para qué pagar de más si se puede comprar gas y productos petroleros rusos más baratos? Y para que estos ciudadanos no se molesten demasiado por las acciones de Bruselas, se requieren trucos como estos. Se necesita a Trump, que sea como una aplanadora, sacando los energéticos rusos del mercado de la Unión Europea, porque después de que los líderes democráticos entendieron que Rusia ya es de facto un proxy de China, es vital privar a Putin de los ingresos extraordinarios que van a la guerra. China considera que está librando una guerra proxy con la ayuda de Rusia. Y vemos en algunas declaraciones del gobierno chino que quieren involucrar a Estados Unidos y a nuestros aliados en esta guerra para que no podamos concentrarnos en otras tareas estratégicas. Quiero dejar claro que mi discurso no sugiere que Rusia perderá la mitad de sus ingresos por la venta de hidrocarburos en solo 8 días. No, esto será una expulsión muy lenta de los recursos energéticos rusos del enorme mercado europeo, lo que posteriormente llevará a una reducción del presupuesto de la Federación Rusa. Bueno, y sobre que China vaya a dejar de comprar petróleo ruso, me parece que eso ni siquiera está en discusión. Precisamente porque para Pekín, una Rusia completamente dependiente, subordinada y pro-China es un activo sumamente importante, es su proxy confiable. En el video anterior no concluimos la discusión sobre quién se beneficiaría más si las Fuerzas Armadas de Rusia invadieran, o de militantes sin insignias en el territorio de uno de los países de la OTAN. Eso, por supuesto, es China, que podría aprovechar este conflicto para invadir el territorio de Taiwán. El general Alexus Grinkevich habla precisamente de este escenario. Además, Rusia puede ser usada como una herramienta de presión sobre Europa. ¿Mantendrá Ursula von der Leyen su firmeza en las relaciones comerciales con China si Rusia invade un país báltico? ¿No correrá entonces todo el aparato burocrático europeo a inclinarse ante Pekín pidiéndole que calme al oso enfurecido? Xi Jinping, bien, podría considerar ese escenario, ya que para China es vital doblegar económicamente a Europa. La economía china está atravesando un momento difícil. La demanda es baja, el desempleo aumenta y el crecimiento se ha ralentizado significativamente. Pero en China, la gente entiende mejor lo que está pasando en el terreno y que todos estos fenómenos deben considerarse en un contexto más amplio. Los motores de la economía china en las últimas décadas han sido el sector inmobiliario, que representa entre un 25% y un 33% del Producto Interno Bruto, la manufactura de baja tecnología y las plataformas de Internet para consumidores que surgieron en los últimos 20 años, ya se agotaron. Por eso tuvieron que hacer ajustes. Y no es solo un ajuste común, sino uno muy fundamental para llevar la economía a un nuevo modelo de crecimiento. Actualmente estamos experimentando un dolor muy intenso a corto plazo e incluso posiblemente a mediano plazo debido a esta transición. Sin embargo, la transición es necesaria a largo plazo. Es una transición que en parte consiste en la producción de bienes de alta tecnología con alto valor agregado y luego su venta tanto a los consumidores chinos como al resto del mundo. Esto inevitablemente genera tensiones que llevarán a un aumento de las diferencias geopolíticas y económicas con Occidente. ¿Es posible?
Las palabras de Eric Li, líder de un importante fondo de capital de riesgo chino, resumen claramente los intereses de China en Europa. En la economía del centro están sucediendo cambios estructurales. Si hasta hace poco el motor del crecimiento era, en términos generales, los bienes de consumo y la construcción, hoy Pekín intenta trasladar la economía a un nuevo modelo de crecimiento, aumentando la proporción de exportaciones de alta tecnología. Pero para eso se necesitan mercados de venta con altos márgenes de ganancia. Si los juguetes y la ropa chinos se compran en todo el mundo, para vender automóviles se requiere una población con poder adquisitivo. Esa población solo vive en los países desarrollados. Entonces, China simplemente necesita acceso libre al mercado europeo, pero este se está cerrando cada vez más. La Unión Europea impone aranceles protectores, incluso a los autos eléctricos chinos, porque están dañando su producción automotriz. Y si miramos el gráfico de exportación de productos de alta tecnología, podemos ver que China está estancada en este aspecto. Esto se ve afectado por los aranceles y la reubicación de fábricas. Pero si China quiere seguir creciendo, si China quiere salir de la trampa de ingresos medios, necesita abarcar cada vez más mercados solventes donde pueda vender productos de alta tecnología. Por cierto, es curioso que la supuestamente comunista China pueda seguir la lógica que criticaba Marx, según la cual precisamente los estados capitalistas, actuando en interés de sus corporaciones nacionales y élites financieras, buscan asegurar el acceso a nuevos territorios de venta. Pero debido a sus limitaciones, esto inevitablemente lleva a grandes guerras. Así que resulta que la China en vías de extinción, si quiere convertirse en un exportador neto de alta tecnología, puede recurrir a un enfoque supuestamente capitalista y asustar a la Unión Europea con su perro domesticado que mantiene con correa. Pero ¿cuántos rusos pueden morir en los campos cerca de Vilna para que Europa elimine los aranceles a los cacharros chinos? Al gran dragón realmente no le importa mucho. Pero lo curioso es que eso tampoco le importa mucho a Putin, porque él está dispuesto a sacrificar el futuro de su país. Cito, distrayendo a Estados Unidos de China y desestabilizando a Occidente. El alcalde finalizó el concepto de desarrollo socioeconómico de Rusia hasta 2020. El objetivo principal sigue siendo duplicar el Producto Interno Bruto y reducir la inflación al 3% anual. Además, el documento le da importancia al ámbito social. El salario promedio en Rusia aumentará de $526 a $2.700 y la mitad de la población podrá ser considerada clase media. Las transformaciones deben realizarse en 3 fases. En los próximos 4 años será la preparación para el gran avance, luego vendrá un quinquenio intensivo y a partir de 2018 se podrá descansar en los laureles. Desde el inicio de la invasión a gran escala, no he hablado ni una sola vez en este canal sobre la economía rusa ni sobre su estabilidad. Porque quienes recuerdan mis videos antiguos saben que desde 2017 siempre he dicho que las sanciones no son para obligar al dictador a detener la guerra. En ese momento era una guerra híbrida con Ucrania. No, las sanciones cumplen el papel de pesas que frenan al país, mientras todos los demás siguen creciendo y desarrollándose. Desafortunadamente, Putin no dejará de matar ucranianos después de que Trump imponga sanciones secundarias contra los países que compran petróleo ruso. Pero eso definitivamente afectará la duración e intensidad de la masacre, y eso ya no está mal. Y cuando termine la guerra, los rusos involucrados en ella estarán ocupados durante mucho tiempo lidiando con el caos creado por su imagen. Y eso les dará tiempo a los países alrededor de la Federación Rusa para distanciarse lo más posible del vecino y protegerse de otro Putin que quiera recuperar los territorios perdidos. Espero que aprovechen esa oportunidad. Aunque como siempre depende de ellos decidir si serán o